Venezuela, una crisis, un conflicto y muchas razones para no tener una solución. El espejo del pasado 28 de julio, día en que se celebraron las elecciones, quizás fue el cónclave final de todo el escenario que posteriormente inicia a vivir Venezuela. Un escenario donde la comunidad internacional y ya los propios Estados Unidos han reconocido a la oposición como ganadora del proceso. Sin embargo, la comunidad internacional y la oposición o parte de la oposición venezolana urgen y demandan la presentación de las actas para que a través de ella se lleve a cabo el conflicto o se pueda dirimir. Sin embargo, la situación del actual gobierno y que encabeza la reelección, Nicolás Maduro, no refleja la búsqueda de esa solución y pretende llevar a cabo una acción más bien de índole legal a través de los mecanismos que ellos o que el propio sistema ellos controlan. Y ese es el escenario en esa perspectiva. Sin embargo, la realidad social, la realidad que comienza a partir de las elecciones, muestra a una Venezuela exigiendo y a una comunidad internacional adherida a sus exigencias y un conflicto prematuro que el gobierno se crea, el aislamiento en términos de diplomacia, cuando procede como primer punto de partida a crear una dimisión o por lo menos temporalmente clausurar las relaciones con muchos países. Pero al mismo tiempo tenemos una Organización de Estados Americanos, OEA, en la imposibilidad de dar una solución sobre un conflicto que puede ir más allá del que se escenifica en estos momentos. Venezuela puede ser el estallido inicial que confronte otros países. La OEA se ha cuestionado por el poco control de dar soluciones a un problema. Lo podemos ver en el escenario haitiano. La OEA y la comunidad internacional no han podido dar un punto de partida y que apenas hace un mes y algo que llegó la comitiva internacional que tiene un gran tiempo anunciándose. Pero la situación de Venezuela no es la situación haitiana. La situación de Venezuela en el marco de la geopolítica marca un conflicto de muchos intereses y estas elecciones son un punto de vista o un punto político muy trascendental en el marco del futuro inmediato de Venezuela y de los intereses que Venezuela en estos momentos aporta a naciones que intervienen ahora mismo en la política interna a través de ayuda, a través de asesoría y un conjunto de situaciones que marcan pauta de unas relaciones positivas del gobierno, no del pueblo venezolano. Ahora mismo también la oposición ha acumulado en términos positivos la adhesión de la comunidad internacional a que se lleve a cabo el conteo de los votos o de las actas básicamente que confrontan los votos emitidos. Eso haría posible una legitimidad legal del proceso. Mientras tanto, la comunidad internacional y partiendo ya de los propios Estados Unidos de Norteamérica han reconocido al presidente Edmundo González como el ganador del proceso que se estuvo el pasado día 28 de julio. Todo este escenario en una Venezuela desgarrada en términos económicos, con casi una cuarta parte de la población en escenario fuera de su
país y las condiciones sociales, por lo que han estado diciendo en los últimos años y lo que se ha estado demostrando los organismos internacionales y las condiciones de pobreza a que ha estado sumergida esa nación, pues crean situaciones de mucho enfrentamiento cuando la población en este punto y en este momento ha impulsado la idea de que, entendiendo que la oposición pueda ganar, pueden ver en expectativa y en esperanza que hay una posibilidad de acercarse a un cambio en las expectativas de vida de ese pueblo suramericano. Todos estos fenómenos marcan las pautas de un conflicto que no tiene a simple vista una solución, más bien es el escenario, es la apertura de un escenario donde van a contractuar muchos vínculos de diferentes índoles y de diferentes intereses, porque hay naciones que tienen intereses, como bien se sabe, China, Rusia, Irán, Cuba y otras naciones que tienen un vínculo porque Venezuela tiene una importancia en términos económicos, en términos de geopolítica y en términos de colaboración y de intereses económicos. Es una de las naciones que más produce petróleo en el mundo y eso tiene un papel importante en el marco de los conflictos y de las direcciones que se vayan a tomar en términos de política interna y en términos de la dirección del Estado. Toda esa situación crea alrededor de una oposición que está fortalecida y de un Maduro que no se le ve la misma fortaleza a un proclamado presidente el pasado domingo, pues se denota una condición de limitante incluso en el uso del mismo poder, no necesariamente del uso político, sino de la forma que se lleva a cabo y del vigor con que ese poder se desarrolla. Más bien se ve la esencia en la oposición y la población ahora mismo ha estado llamando y accediendo a unirse a los propósitos que tiene la oposición, que es declarar y reconocer que la oposición ganó las elecciones del pasado domingo, 28 de julio. Todos esos escenarios van a dar de qué hablar mucho por Venezuela, un problema social, probablemente económico y probablemente político, que induce a entender y a saber que la problemática tendría una larga dinámica en pos de la solución. Ojalá que la situación internacional pueda ser importante para la dimisión de una cuestión interna en Venezuela. Sin embargo, hay que entender que un problema de Venezuela lo deben de resolver los venezolanos. Sin embargo, no debe de estar ausente el hecho de que el vínculo internacional pues envía una gran iniciativa vinculante con la problemática interna y con los organismos internos que llevan a cabo ahora un enfrentamiento político frente al gobierno de Nicolás Maduro. Todo ese escenario crea otro escenario y cada día, cada escenario va modificando esos escenarios, de manera que vamos a tener una Venezuela caldeada por un largo tiempo, según los puntos de vista y lo que se ha podido observar en el escenario de aproximadamente la primera semana luego de las elecciones. Señores, Paradigma Legal llega a su parte final. Siempre recordarles que se suscriban a este canal de Paradigma Legal, comenten, le den like para que podamos llegar a una población mucho más amplia y que podamos compartir ideas
como esta y que hagamos de Paradigma su canal de predilección, y a ustedes darle la gracia y recordarles que esto es Paradigma Legal.